Que constantemente nos está instruyendo, capacitando para toda buena obra. La Biblia, la palabra dice que la escritura fue inspirada por Dios con el propósito de perfeccionar al hombre, de capacitarlo para toda buena obra. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos disponer nuestro corazón y podamos recibir de parte de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Miren lo que partamos entonces en Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29 dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto en la semana pasada hicimos unas figuritas y estuvimos aprendiendo un poquitito y logramos entender que la etapa conoció es mucho antes de venir a la tierra. Pero también dentro de ese conocimiento, dentro de esa etapa donde Dios nos conoció, nos predestinó, es decir, determinó desde antes un destino final. Ese destino final es que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces viene otra etapa. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Probablemente me van a escuchar 10 entender qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir. No sé si es posible, si podemos apagar el aire de este lado, por favor. Se los voy a agradecer un montón porque me tengo que cuidar al máximo por la cantidad de actividades que tenemos esta semana y la siguiente, hermanos, que ahí vamos a orar al final porque va una delegación. Ahí les voy a explicar un poquito. Consiste en una actividad anual en donde nos reunimos. La mayoría, no todas las iglesias que están bajo la cobertura de Ministerios Elim, República Dominicana, todos los años, más o menos en esta fecha, tenemos algo que se llama culto unido. Año a año Dios ha permitido que una delegación vaya, y este año no es la excepción. Va una nueva delegación, unos se repiten el plato, otros otro plato y otro plato y otro plato, y bueno, y hay otros que van por primera vez. Es una invitación que está abierta, sin embargo, está sujeta también a una organización, ¿verdad? Entonces, por eso es con tiempo. Entonces, tenemos un montón de actividades. La verdad es que el Señor hemos pedido, tampoco quiero ser muy largo hoy por lo mismo, para cuidar mi garganta. Ayer estuve en Concepción, que a propósito, un cultazo. Ayer se extendió cobertura a más de 20, 25 personas, si no estoy mal, que ya son parte de la iglesia formal de la Iglesia de Cristo Casa sobre la Roca en Concepción. Y la verdad es que estamos sorprendidos del crecimiento y cómo Dios está haciendo algo muy lindo en ese lugar. Y hay algunas decisiones estratégicas que vamos a ir haciendo, que cuando regresemos del viaje la vamos a estar comunicando. La idea siempre es que las iglesias puedan ir creciendo y se puedan ir expandiendo con un propósito de que el nombre de Jesús sea levantado en alto. Porque esto no consiste en cuántos locales, cuántos templos, cuántos pastores, cuánta gente tengamos. No, no se trata de eso. Entonces se trata de que las herramientas sean necesarias de parte de Dios para que su nombre sea conocido, no el nuestro. Nosotros pasamos a un segundo plano, ¿sí? Entonces estoy muy contento, de verdad que a mí me bendice mucho cada vez que tengo la oportunidad de estar en las diferentes congregaciones. El domingo pasado estuve en los Andes, también es una congregación que está creciendo tremendamente.
O sea, de un extremo, me fui de un extremo al otro extremo. Estuve en los Andes y estuve en Concepción y veo cómo Dios está obrando a pesar de la distancia y también el trabajo efectivo que los delegados han hecho. Se han sujetado, han estado súper alineados con la doctrina, súper cuidadosos, porque ellos, como siempre lo he dicho, los que anhelan un llamado ministerial, pastoral, apostólico, profético, lo que sea, lo más fácil es predicar. Lo complejo es mantenerse por las adversidades, situaciones que vienen, que se levantan, los problemas y todo. Ahora, cuando alguien es llamado de parte de Dios, Dios lo capacita. Por eso que nunca nos metamos en nada en lo que Dios no nos haya invitado. Yo siempre he dicho, cuando Dios invita, Él paga. Si no te está invitando, no te metas, porque nos podemos meter en camisas de once varas o podemos meternos a una situación compleja. Y he visto realmente, y por eso se lo estoy mencionando, cómo ha prosperado la obra. Entonces, hace años atrás yo lo hablaba y todo parecía una, un sueño. Pero impresionantemente, imagínense cultos paralelos, todo funcionando en Curanipe, trabajando en la iglesia de Curanipe, trabajando en la iglesia de Concepción, trabajando en varios lugares. La Biblia habla de que los discípulos que eran pescadores ya no serían pescadores de peces, sino de hombres. Entonces hay estrategias y hay muchas enseñanzas que Jesús dejó con relación a el evangelismo. Y dentro de la estrategia de evangelismo está la red, ¿sí? Entonces nosotros podríamos dedicarnos solo a una iglesia, solo Cauquenes, Cauquenes, Cauquenes. Pero imagínense cuánto nosotros estaríamos perdiendo de abarcar y llevar a Cristo si no invirtiera en esos lugares. Porque son muchas más las personas que tienen la oportunidad de escuchar el nombre de Jesús. ¿Me doy a entender? Por eso es una red, no es un anzuelo. ¿Se entiende, verdad? Los que entienden de pesca, es una red, abarcamos mucho más. Entonces, eso es lo que son cada una de nuestras iglesias. Así que doy gracias al Señor y honro a todos los líderes que han estado ahí trabajando fuertemente para que el nombre del Señor sea levantado en alto, que eso es lo más importante. Entonces, volviendo al tema, nosotros, ¿por qué es que estamos recibiendo esta palabra? ¿Por qué necesitamos recibir de parte de Dios? Estamos siendo equipados para toda buena obra y para perfección. O sea, vamos a alcanzar una estatura, vamos hacia algo, necesitamos alimentarnos, necesitamos tener las metas claras, hacia dónde voy. No importa la edad que yo tenga, tengo que tener claro que yo voy hacia un destino que Dios determinó. Dios me conoció, Dios me predestinó, establece un destino, establece un propósito sobre mí, me llama aquí en la tierra, me justifica aquí en la tierra y estamos en ese proceso de justificación para llegar a ser glorificados. Entonces yo les puse un circulito la semana pasada, pero quise poner para poder recordar un poquitito las bendiciones de Dios que recibimos en los lugares celestiales. Nosotros estando aquí en la tierra nos encontramos con el Señor, nos encontramos con Cristo. Vamos hacia un destino final que es la estatura del varón perfecto o la eternidad. Pero también hablábamos de que en el camino, muchos tal vez en esta etapa de acá, previa a encontrarnos con Jesús, nos confundimos, no sabemos qué estudiar, qué trabajar, qué hacer, para dónde ir, con quién me caso. Inclusive muchos tienen hasta conflictos de orientación sexual. Es decir, es tanta la confusión que hay que es un propósito de toda manera de parte de las tinieblas para que las personas no noten que fuimos escogidos con un propósito tremendo. Entonces, el problema es que muchos ya en la etapa, habiendo conocido a Cristo, pasan a esta etapa y en esta etapa se confunden. Eso es triste. Eso es triste. Porque la Biblia habla que muchos se desviaron del camino, perdieron el horizonte, perdieron el sentido.
De hecho, si nosotros podemos hacer una analogía, podemos representar algo aquí, esta etapa, el pueblo de Israel, cuando se encontraron con Moisés, Moisés es tipo de Cristo, que los liberó del cautiverio en Egipto. Entonces, cuando el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio de Egipto, fueron libres. Jesús, el Señor, por medio de Moisés, los saca de ese cautiverio y los hace pasar un desierto que iban hacia un destino. ¿Se recuerdan cuál era el destino? La tierra prometida, que es algo similar a lo que estamos hablando. El tema es que en este trayecto se perdieron, y eso es lo triste, y de eso es lo que yo quiero hablar con ustedes. No estoy hablando de este trayecto porque entiendo que tú ya lo cruzaste. ¿Quién ya pasó ese trayecto? Entiendo que ya lo pasamos, entiendo. Ahora estamos ya de aquí hacia allá, miren, para allá en nuestro destino. ¿Se entiende? El problema es que aquí nos confundamos. Y ahí es donde se puede perder. Por eso dice, muchos abandonaron el camino recto. Así dice la Escritura. Otros dicen, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de 1 Timoteo, dice, muchos apartaron sus oídos de la verdad, prestando atención a espíritus de engaño. Entonces se confunden, se apartan, se van. Y eso es lo triste. Por eso es que es tan importante que podamos conversar esto, porque es muy fácil perderse, es muy fácil. Y el tema es que depende de ti. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para avance o de nuestro retroceso. ¿Sí? Depende de nosotros. Es que viera, pastor, la vida que me tocó, viera qué mala es la gente que me rodea. En fin, tantas cosas que uno empieza a justificar sus actos. Y no, el Señor te está diciendo a ti, tú escoge, tú escoge. El problema que muchas personas, al estar tan confundidas en la vida, no saben qué decisión tomar. No saben distinguir entre la vida de bendición y la vida de maldición. No saben distinguir, se pierden. Y el problema no es solamente, y lo vamos a ver más adelante, no es solamente personas recién convertidas. Estoy hablando que inclusive muchos ministerios, muchos ministros, muchos hombres ya con trayectoria ministerial pierden el horizonte. Lo pierden el rumbo hacia donde Dios nos había o los había establecido. El tema, ¿por qué estoy hablando esto? Porque nosotros estamos en la tierra y aquí en la tierra vamos a tener que aprender a tomar decisiones todos los días. Todos los días. Todos los días. El día viernes estuvimos hablando acá acerca de la renuncia. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y no pensar que uno va, porque dice la Biblia que el que dice estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Pero ¿por qué utiliza la palabra mire? Pero porque podría decir, correcto. No, podría decir, el que dice estar firme, diga, no voy a caer. Pero dice, mira, porque nosotros estamos en un camino. La Biblia habla de que su palabra es lumbrera para nuestro caminar. Y también en el mismo Salmo 119 dice que el joven guarda ese camino, guardando la palabra. Entonces quiere decir que nosotros debemos de tener cuidado con lo que está frente a nosotros. Es decir, muchas veces nuestra autoconfianza o creer que vamos por buen camino puede ser un peligro. Entonces, volviendo al tema,
nosotros estamos tomando constantemente decisiones. Miren, por favor, quise utilizar esta gráfica para poderme dar a entender mejor, aunque me lleva tiempo a veces hacerla, pero prefiero hacerlo para que esto nos pueda ayudar a entender qué es lo que estoy tratando de trasladar de lo que el Señor me entregó. Ya hablamos acerca de la bendición que recibimos en los lugares celestiales. ¿Cómo se llama esta etapa cuando recibimos esa bendición? El tiempo donde nos conoció, nos predestinó, vinimos a la tierra y aquí nos encontramos con el Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ya pasan? ¿Cuántos van aquí? Ah, los pillé. ¿Cuántos van aquí? ¿Cuántos van aquí? Y ahora vamos a ver, eso lo hacemos después, Ok, ya nos encontramos con el Señor. Es decir, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Ya estamos en esta etapa. Ok, entonces yo ahora nosotros tenemos un destino allá, varón perfecto. Ya en esta etapa, desde acá, como les decía, vamos hacia allá. Ese es nuestro propósito. Nosotros tenemos que subir de nivel. Yo estoy tratando de tomar los ejemplos más sencillos o la forma más práctica para poderte demostrar algo. Lo que sucede, yo he estado orando últimamente y la verdad es de que cada cierto tiempo existe un colador. Cada cierto tiempo hay un zarandeo. Cada cierto tiempo Dios permite ciertas pruebas para medir nuestra capacidad. El tiempo de la prueba no es eterno, es corto. Los desiertos sirven para medir dónde está nuestro corazón. Ese es el tema. Entonces, siempre que alguien va a subir de nivel espiritual, se va a tener que exponer a un desierto. El tema es el siguiente: no todos están dispuestos a pagar ese precio, porque es mucho más cómodo quedarse ahí. Ya me encontré con Dios, sé un poco de la Biblia, tengo un talento, voy a la iglesia, es bonito, voy los domingos, tengo mi trabajo, tengo mis cosas, no me hace falta nada, no tengo problema con nadie. Y la gran mayoría, la gran masa está ahí. Entonces Dios ha venido hablando fuertemente a mi corazón que la iglesia está pasando a otra etapa. Y por eso que hay algunos que están pasando por pruebas. El problema es que no todos están dispuestos a pagar el precio. ¿Sí? No todos están dispuestos a pagar el precio. Yo no soy mujer para poderlo explicar, pero mi esposa podría explicarlo muy bien, la diferencia entre un parto natural y un parto, una cesárea. Pero la gran mayoría de veces, no en todos los casos, hay casos específicos que lo ameritan, pero la gran mayoría de veces hay mujeres que prefieren la operación antes de exponerse a un dolor. Y muchas veces nosotros queremos hacer más fácil las cosas y las personas no están dispuestas a pagar un precio. Por ejemplo, para poder levantar este ministerio, alguien tuvo que pagar un precio, alguien tuvo que renunciar, alguien tuvo que partir de cero, alguien tuvo que empezar a abrir un discipulado en un departamento, alguien tuvo que empezar a invitar, alguien tuvo que invertir, me doy a entender, todo tiene un precio. El problema es que la gran mayoría no le gusta pagar el precio. Por eso las personas no trascienden, son iguales toda la vida. Pueden trascender en lo terrenal, pero no en lo espiritual. Lo terrenal no importa cuánto trasciendas. Eso no, lo terrenal se queda aquí en la tierra.
O sea, si tienes 100 vehículos, los 100 se quedan. Si tienes uno, el uno se queda. Pero hay cosas que tú y yo vamos a hacer que perduran en la eternidad. Y esas son las que verdaderamente valen sin desmerecer lo otro. Porque lo otro es añadido. El problema es que nosotros disponemos más energía en las añadiduras que en lo eterno. El problema va a ser cuando venga lo eterno. Ahí nos va a agarrar la perseguidora. Ahí es donde la gente se pone mal. Porque, ay, perdóname, Señor, y perdóname. Claro, el Señor perdona. Pero hubo un tiempo en donde nosotros pudimos haber decidido. Entonces, yo te estoy hablando de parte de Dios a tiempo. Es decir, cada jovencita, cada jovencito, cada matrimonio, cada hermana, cada hermano, yo no sé qué etapa tú puedas estar pasando, pero yo te puedo asegurar que lo que el Señor quiere es subirte de nivel. Y después de subir este nivel vas a subir a otro. Entonces estos niveles no tienen nada que ver con los años que tengas de evangelio. Esos niveles no tienen nada que ver con el conocimiento que tengas o no tengas de la Biblia. Para nada. El conocimiento en este sentido no tiene que ver. Yo he visto a través de los años que el crecimiento espiritual tiene que ver con las renuncias que uno hace aquí en la tierra, con las decisiones que uno toma. Hay decisiones que uno tiene que tomar, decisiones trascendentales que van a marcar nuestra vida. Por ejemplo, si yo soy un joven que tiene una relación tóxica, no la puedo dejar o no lo puedo dejar, por ejemplo. O tengo una relación ilícita y no puedo. Mientras yo no tome la decisión, no voy a crecer. Y o me defino, pero lo indeciso, aunque pasen 20 años, vas a seguir en el mismo lugar. Y el tema es que yo percibo a Dios con un deseo de bendecir y de prosperar toda persona que esté dispuesta a pagar ese precio. Yo lo percibo, ¿saben por qué? Porque queda poco tiempo. Entonces, por ejemplo, muchos no están dispuestos a pagar. Yo voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero nosotros no podemos aspirar grandes cosas si nosotros no tenemos una vida de oración. A mí, por ejemplo, me impresiona. Hay personas que se justifican, yo no, ni tampoco, pero no sé. Pero yo creo, yo pienso, ustedes me corrigen, si ustedes piensan distinto también se entiende. Pero no concibo que un día miércoles, por ejemplo, habiendo oración aquí, hayan personas que prefieran cualquier otra cosa. Si es trabajo, si es una responsabilidad, bien. Pero orar, venir a buscar, aunque sea un rato, aunque sea una media hora, unos 20 minutos. Los jóvenes que estudian en Talca, los jóvenes que estudian en Concepción, o sea, buscar las instancias. Ustedes no se van a llenar con un día a la semana. No pueden. Es demasiado fuerte la tentación del mundo. Es demasiado fuerte. Entonces es demasiado fuerte y fácil la comodidad, quedarse en la casa tranquilito, calientito. Es más fácil. Es más fácil. Y se puede justificar rápidamente. Diciendo, no, pero yo puedo buscar al Señor. Pero te tengo que decir algo. Si tú quieres ser una persona extraordinaria, tú vas a tener que dar más de lo normal. O sea, si tú has orado por crecimiento en tu vida espiritual, tú no lo vas a lograr, perdón que sea claro contigo, pero tú no lo vas a lograr si eres una persona que simpatiza con el evangelio. Tú necesitas tomar decisiones. O sea, hay precios que hay que pagar, pero esos precios se pagan con convicción y las motivaciones tienen que ser muy sanas. Muy sanas.
Es decir, si eres una jovencita, si eres un jovencito que quiere buscar al Señor, que sea por buscar al Señor y no por buscar una señora. ¿Sí? Porque a veces también pasa eso. Que a veces hay otras motivaciones porque, ay, quiero ir a la iglesia y de repente se puso espiritual. Pero supe, cacha el tiro uno cuando andan así cocorocos espirituales, ¿va? Uno se da cuenta inmediatamente. Pero volviendo al punto, esto se trata de una vida espiritual, no se trata de venir a sentarse y escuchar, no, se trata que Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. Entonces, déjeme rápidamente entrar realmente al tema. Aunque yo no quiero ser muy extenso, pero parece que me estoy extendiendo. Mateo capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús le dijo a quién. ¿A quién le dijo? Tenía muchas cosas. Entonces viene y se acerca a Jesús, voy a parafrasear, y le dice él como esperando que Jesús lo exaltara. Viene él y le dice, ¿qué tengo que hacer, maestro, para heredar la vida eterna? ¿Se recuerdan? Ok. Entonces viene Jesús y le dice, bueno, cumplir los mandamientos y todo, etcétera. Y entonces él viene y dice, oh, pero yo hago esto y esto. O sea, ya lo tengo todo ganado, en otras palabras. Entonces viene Jesús y le dice, muy bien, ahora toma todo lo que tienes, dalo y sígueme. Hasta ahí nomás le llegó el encache. Porque a veces uno, ¿verdad? Tiene el puro arranque nomás. Hoy sí, pastor, nos vamos a poner en ayuno. Hoy sí, vamos a meternos con el Señor, con todo. Ay, Dios, ya pasa una semana y se lo olvidó. Entonces, miren, una persona que trasciende es una persona que tomó decisiones en la vida. ¿Y saben algo? Aquí hay muchos jóvenes que ¿cuánto no daría yo por transmitirles todo esto todo el tiempo? La vida, uno está llena de necesidades. Un hombre necesita de la ayuda de una mujer en algún momento. Igual la mujer necesita de un hombre. Llegan las etapas de los estudios para poder establecer una base económica y subsistir en la tierra. Pero yo me he dado cuenta de algo. Me he dado cuenta que cuando una persona decide por Dios en todo ámbito de su vida, Dios, aunque a veces tarda un poquitito, pero jamás te va a dejar sin tu recompensa. Y Él siempre recompensa mucho mejor de lo que tú planificas. Es decir, si tu preocupación es lo económico, ya Dios tiene listo eso. Si tu preocupación es una casa, ya Dios tiene planificado eso. El problema es cuando uno se confunde, hombre. Cuando uno quiere ayudarle a Dios, cuando uno cree que es por la fuerza. Y ahí es donde uno pierde de vista que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Ahí es donde uno pierde de vista. Por ejemplo, yo les voy a contar como testimonio. A mí a veces no me gusta contar estas cosas, ¿verdad? Porque no toda la gente tiene oídos espirituales para oír. Como que a veces, como que no, nos cuesta un poquito.
Pero usted me va a escuchar con oídos circuncidados, ya con amor. Miren, hermanos, yo les voy a abrir mi corazón. Yo nunca ando buscando, de verdad. Hace muchos años ya aprendí, ¿no? Y nunca he sido tal vez mi personalidad timidona, aunque ustedes no lo crean, pero mi personalidad timidona nunca fue así de andar como buscando espacios para que me pusieran a predicar, para que me pusieran a dirigir en los cultos. Jamás, nunca. Yo desde el día en que tomé la decisión de irme de Chile, yo recuerdo claramente, no tenía idea a lo que yo me iba a enfrentar. Yo tenía 18 años recién cumplidos y me fui a postrarme, recuerdo, a la iglesia donde yo me congregaba. Y me postré, porque yo tenía la llave, me postré y comencé a llorar en el púlpito. Y le dije, Señor, yo no sé cómo, yo me voy, me faltaban como 2 o 3 días para irme a Guatemala. Y yo le dije, Señor, yo no sé cómo, pero yo me voy creyendo que tú eres mi Dios. Y Dios me habló, me dice, por cuanto has decidido seguirme y por cuanto has renunciado a tus sueños, transformando tu sueño en el mío, yo estaré contigo, yo te abriré puertas. Ay Dios, ustedes los que van aquí llegan con portones abiertos. Yo llegué solo a Guatemala, no conocía a nadie. Y la única persona que yo conocía me fue a buscar al aeropuerto, me dejó en una casa y no la vi en un mes más. Así fue mi vida. Cuando yo llegué a Guatemala me tuve que abrir camino. Todos los pastores, todos los contactos y todo. ¿Y cómo se logra? Si hay miles de mejores músicos en Guatemala. ¡Ay Dios! La iglesia más chiquita de Guatemala tiene una orquesta arriba, porque es como Brasil en el fútbol. Sí, es lo mismo. Guatemala tiene músicos, pero hasta levantan una silla y hay músicos. Está lleno de músicos. Está lleno. Y los mejores músicos latinos, de ahí vienen un montón. Entonces, y más encima, yo llego a una iglesia donde es la promotora de eso. Cuando yo entré al IMSS Central, primero, la experiencia de entrar a esa iglesia fue impresionante. El IMSS Central, ese día tienen que haber habido unas 8,000 personas, más o menos, y tienen que haber habido unos 20 metales entre trompetas, saxofones, trombones, una orquesta. Habían 40 personas por culto, 50 personas en ese altar. Cuando yo entré, obviamente yo no dejaba de llorar porque yo venía de una iglesia chiquita y había una presencia impresionante. Después lloré, ya después cuando ya sentí la presencia del Señor, me senté y todo, ya me sequé las lágrimas, vino lo racional. Pues yo dije, ¿cuándo voy a subir aquí? Imposible, imposible subir aquí, imposible. Muchas veces cuando yo sé que muchos que me han acompañado solo conocen la parte linda, pero muchos no saben el precio que uno tuvo que pagar. Yo anduve en micros, tuve mucho tiempo, ni siquiera para la micro me alcanzaba cuando yo vivía allá. Yo iba a los eventos y tuve que empezar a trabajar, tuve que empezar a hacer cosas y a ganar, pero nunca trancé con mi pacto con Dios. Tuve situaciones emocionales, sí los tuve, pero eso pasaba a segundo plano. Aunque me doliera, segundo plano. Situaciones económicas, aunque me doliera, segundo plano. Siempre mi prioridad fue el Señor. No era perfecto, cometí errores, pero yo tengo un Dios que levanta al justo que se cae.
Pero hay un detalle. ¿Por qué lo estoy hablando? Alguien quiere crecer y salir o simplemente tiene sueños en el Señor, pero no paga los precios. O sea, nadie, por ejemplo, viene conmigo y me dice, pastor, yo tengo un llamado. Todos quieren, claro, que uno los mande con sueldo, que uno los mande con casa, que uno los mande con esto, con uno los mande. Nadie está diciendo, yo voy. No se preocupe. Yo voy, yo lo hago. Yo lo hago. Entonces, cosas así tan... Entonces, por eso es que muchos no están dispuestos. Entonces, por eso va a llegar un momento en la vida de cada uno de nosotros en donde Él nos va a decir, si alguno quiere venir en pos de mí, pero ya los discípulos habían tenido instancias con Él. Ya los discípulos habían tenido un tiempo con Él. Entonces va a llegar un momento. Al principio es lindo, hay una etapa linda, pero hay otra etapa en donde tú y yo vamos a tener que aprender a tomar decisiones. Hay que tomar decisiones. Es decir, van a haber momentos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahí ya no entran todos. Entonces yo no sé en qué etapa estás. Si estás en la etapa de discípulo donde te estás gozando, donde vas a los cultos, o ya comenzaste a sentir que Dios te está llamando a un nivel más alto. Yo no sé cuál es tu caso. Yo no sé si tú eres de los que están en esa etapa de discípulo, donde tú vas a un culto, donde te sientes bien, donde oran por ti, sirves en la danza, sirves en la alabanza, cantas, pero no más compromiso. No hay más compromiso porque yo tengo cosas que hacer. ¿Me doy a entender o no? Sí, porque nosotros, si vamos a ver, todos somos ocupados o no. Todos. Y en todo el mundo. Todo el mundo es ocupado. El tema es cuando uno logra entender las prioridades. Entonces, yo le estoy hablando a un grupo de personas que quiere subir más, que quiere aprender a tomar decisiones de decir, no, prefiero ir a otro horario al gimnasio porque yo voy a tomar una decisión de buscar a Dios. Prefiero hacer esto, prefiero hacer esas decisiones, de esas decisiones estoy hablando. De ir más allá, tomar decisiones de ir más allá, Las locuras al principio pueden ser locuras. ¿Cómo se formó la iglesia de los Andes? Por la locura de dos familias que por casi un año estuvieron viajando cada 15 días. Dos familias, la familia de Bernardo y la familia de Gustavo, se turnaban cada quien. ¿Quiénes estaban conmigo en ese tiempo? ¿Se acuerdan o no? Ellos viajaban de los Andes cada 15 días, viajaban, hasta que Dios, casi un año, hasta que Dios puso en mi corazón, yo dije, este es el tiempo. Obviamente empecé a ver frutos en ellos, empezaron a evidenciar el amor, la entrega, las decisiones, etcétera. Y entonces, de ahí se formó y así se fue formando la iglesia. Pero para pasar al siguiente punto, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es que la voluntad de Dios prevalezca sobre la nuestra. Ay, Dios, pero entiende eso, entendemos eso. Pero es aunque duela, pues. O sea, es aunque duela. Aunque llore uno, patalee, aunque uno tenga que renunciar a lo que uno quiere. Porque uno puede tener un deseo, puede tener un sueño, una visión. Uno tiene que aprender a negarse. O sea, si yo tengo una relación que no me está haciendo bien, aunque yo ame a esa persona, yo recuerdo, nosotros, lástima que no está mi esposa, pero ella tenía una visión porque obviamente yo
estaba metido en esto full, y ella trabajaba en una organización mundial muy grande que era la ONU. Entonces ella tenía una visión, yo tenía otra visión, yo quería ser pastor y ella tenía toda la propuesta de la ONU para que invirtieran en ella, capacitándola, conoció casi todo el mundo. Entonces la realidad de Débora y de Mauricio eran totalmente distintas. Sí, Dios permitió pues que nos enamoráramos y todo el tema, y nos enamoramos, pero las visiones chocaban full. Y yo cometí errores. Yo les contaba a ustedes que no hubo oportunidad de que cambiara los privilegios. Solo lo hice una vez y me fue mal, por ir al cine con ella. Sí, de ahí entendí que nunca más tenía que cambiar mi privilegio. De verdad, por cosas que no valen la pena. Un privilegio es un privilegio. Yo no entiendo a alguien cuando lo cambia. Me cuesta. Perdónenme, tolérenme. Me cuesta. Tú sabes que es así. Me cuesta. Yo cuando ya se me cambiaron los privilegios, ya no los pescaba. No es que no me gusta eso, a no ser que sea de peso, una enfermedad, un compromiso, una emergencia. Yo siento que esto es tan sublime. Siento que esto es muy sublime. Esto es como santo, como puro. Mejor no hacerlo si yo no comprendo lo que estoy haciendo para Dios. Bueno, entonces, tuve que renunciar, y llegó un punto en donde chocamos en nuestra relación, y justamente yo tenía que irme a República Dominicana. Y yo tomé la decisión con el dolor de mi corazón de terminar con ella. Terminamos un año. Y yo me fui a República Dominicana sin tener nada en mi corazón, amándola. Pero yo tenía que tomar una decisión. Yo había hecho un compromiso con Dios. Dios me había hablado en República Dominicana. Yo cuando regresé de un viaje que hice a Dominicana, llegué a vender todas mis cosas, a cerrar todos mis círculos de 7 años en Guatemala, que no fue fácil. Todo eso nunca lo he hablado, porque siempre se ve como lo lindo cuando vienen los pastores y cuando alguien va conmigo a otros países, y se ve, pero hay hartos precios que se pagaron. Pero volviendo al punto, ¿qué fue lo que pasó? Por eso yo entiendo que uno no debe tampoco de cortarse las venas porque no resultó algo que tú tenías. Y la desesperación siempre lleva a un fracaso. Entonces yo dije, no. Para mí mi prioridad es el Señor. Hablé con Débora, lloramos, pataleamos, todo el tema. Me fue a despedir al aeropuerto, lloramos y todo. Fueron años, pero yo me fui. Ella tuvo su oportunidad, yo tuve mi oportunidad. Nos dimos cuenta como a los 8 meses que no podíamos. Yo sentía todavía algo por ella. No niego que intenté quitármela de mi cabeza, y estoy seguro que ella igual. Teníamos visiones distintas. Yo no transaba el llamado. A mí nunca me llamó la atención el dinero, los negocios, si salían bien, pero nada podía transarse, y eso fue lo que no calzamos. Yo dejé todo y me voy a Dominicana por ser el director de alabanza, y Dios, mi sueldo en Guatemala era así, en Dominicana era así, porque tampoco, nunca me moví por algo financiero. Y el apóstol sabe eso. Por llamado, por convicción, por decisión, por negarme para que la voluntad de Dios prevaleciera. Entonces, ¿qué pasó? Al tiempo, yo llamo a Débora. Llamé a Débora porque la verdad que yo sentí en mi corazón que todavía la quería la mujer, hombre. Entonces la llamé, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué pasa conmigo? Y hice una prueba. Yo dije, si no está con nadie, esa es mía. Pero le puse esta propuesta al Señor.
Ya tenía, y lo otro que ya tenía 26 años, ya, pues, ya estaba más crecidito, ya tenía algo para ofrecer. Si hubiera tenido 20, 21, pero ya tenía 26 años, ya tenía un poquito más claro. Dominicana no era fácil estar solo y usted es testigo de eso. La hermana estuvo en todo ese proceso. Yo era solterón, ¿se acuerdan o no? Ah, vaya. ¿Sí? Que la hermana entiende. La hermana entiende lo que yo estoy diciendo. Yo era soltero y era el director general de alabanza. Tenía más, ¿cuántas mujeres bajo nuestra cobertura? Nuestro liderazgo. Full. Había que tomar decisiones. De verdad. Bueno, yo la llamo, pero la prueba era que ella renunciara. ¿Sabes lo que es renunciar? Siempre se habla de la renuncia del pastor Mauricio. Pero Débora renunció a una organización que cualquier persona. Yo veo un montón de jóvenes que están saliendo de la U, que su sueño sería trabajar en eso y crecer en esa área. Porque es una organización internacional, la ONU, las Naciones Unidas. Ni les digo cuánto ganaba. Ni les digo. De verdad. Y un montón. Yo le dije, si esa niña, Señor, es tu voluntad, ella va a renunciar a todo. Y renunció a todo. Dejó todo. No lo podían creer. La llamaron de todos lados y todo. Pero ¿a dónde quiero llegar? Dios tenía cuidado. No era con mi fuerza, no era yo quien tenía que convencerla. Era Dios. Es Dios quien hace. O sea, si hay alguien aquí que esté enamorado, no se desesperen. Cuando tú priorizas a Dios, Dios se ocupa de tus sentimientos y de la persona que va a ser tu compañero, tu compañera. Él se va a preocupar porque Él conoce nuestra necesidad. Si cuando uno le da y le da y le da y le da, ahí es cuando Dios se quita. Y le da y le da y uno es porfiado y le da y le da. Ahí ya, pues dale tú pues. Así hace Dios. Pero cuando uno prioriza a Dios, cuando uno empieza a negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Señor, ahí es donde Dios sale al rescate. Te va a decir, tranquilo, yo la cuido por ti. Yo lo cuido por ti. Yo me preocupo de lo financiero. Tú trabaja, yo te voy a abrir las puertas. Va a venir un momento, una señal en donde tú lo vas a comprender. Yo creo que una persona que está bajo la bendición de Dios prospera, pero sin límites, en todos los sentidos. Quiero hablarles de este negar. Ya les conté un parte de la historia, pero no se vale que ella no esté, así que por eso no se lo voy a contar más. Primera de Samuel capítulo 15, verso 23. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Dios le había dicho, Dios lo escogió. ¿Se dan cuenta que hay niveles de fidelidad? Si Dios lo escogió, porque dice la Biblia que el pueblo pidió un rey y Dios escogió a Saúl de entre los hombres, quiere decir que era ungido, ¿o no? Pero entonces ya en la etapa de rey cometió un error. Es decir, la primera etapa salió número 1, porque lo escogen. ¿Se entiende o no? Lo ascienden a rey. Y en la etapa de rey parte súper bien, pero después se fue torciendo. Ese es el problema cuando las personas ya se creen como con el derecho, ¿va? De como que no sé cómo explicarlo. No sé, es como cuando las personas creen que tienen la razón y se van en contra de Dios, en contra de lo que Dios dice y por eso
no crecen. Por eso, qué triste es que un pastor, un líder, diga, empiece a involucrar su propia voluntad en lo que Dios quiso establecer. Negarse a obedecer o obedecer al Señor es tan malo como la brujería. Quisiera decir tantas cosas, pero no me quiero extender. ¿Por qué lo compara con la brujería? Es que ese es el tema. Ser terco y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor. Por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Por eso, miren, ya nos llamó a ser discípulos. ¿Ya? Discípulo está re bien, pero ahora viene otra etapa. Sígueme. O sea, quiere decir que de aquí, vamos a hacer que de aquí al podium, ahí, ya, esta etapa es cómoda, ¿verdad? Esta etapa es cómoda, esta etapa yo voy cuando quiero, una vez al mes, hola, por ejemplo, ¿sí? No oro, de repente, ay, ¿verdad? Hay que orar por los alimentos y Padre bendiga, amén. Y por ejemplo, esta etapa, discípulo, ¿se entiende? No hay demanda, todo es lindo, oh, me gusta la iglesia, es bonita la iglesia, uy, sí. Discípulo, esta etapa. Y aquí muchos se dan vuelta aquí, pues, solo aquí. Pero aquí, de aquí para allá, Él te dice ahora, sígueme. Pero de aquí para acá, si tú me vas a seguir, ¿qué tiene que pasar? Niégate. Pero viene otra etapa de negarse. Pero después no voy a hablar hoy. Toma tu cruz. Y vuelve a decir, sígueme. Esa es otra etapa. Pero yo estoy hablando, discípulo. Este discípulo, oh, es verdad que me toca, yo soy ujier, me toca, hermana Lucía, no puedo hoy, Dios le bendiga. Okay. Por ejemplo, entonces, discípulo, una etapa de discípulo. Ay, me tocaba. No hay compromiso. Llegó visita el sábado en la noche, asado para mañana. Uy, ya cuando está en el asado ahí, ¿verdad que había culto? ¿En serio? No, hay personas que son así. Hay personas que son así, de esa manera, como que, no. Hay el domingo, día familiar. Nos vienen a visitar, no, porque la familia, no tanto fanatismo. Claro, pues para el discípulo, primera etapa, es fanatismo. Pero para esa persona, por lo menos para mí no. Yo no sé para quién más, pero para mí no. Para mí no. He visto la gloria de Dios de una manera tremenda. O sea, Dios me auspicia. ¿Cómo no voy a servirle? ¿Cómo no voy a servirle a mi rey? Si Dios me puso el ojo, me llaman, ahora voy a ir a predicar por aquí, por allá, ministrar aquí, allá, la gente recibiendo y todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios auspicia la gente que se entrega a Él. Dios jamás deja burlado eso. Pero primero, para llegar a ese auspicio, para llegar a eso, tú te ganaste la confianza de Dios. ¿Y dónde se gana la confianza de Dios? En las decisiones. Discípulo, no valoro, tranquilo, una vida light. Pero aquí está la mayoría. Tranquilón, juega Chile, no hay problema. Por ejemplo, tranquilón. ¿Sí? El bautismo de la prima, ya va el domingo en la mañana. No busca, no hay más.
no hay mayor entrega. O sea, aquí se permite como, ¿sabéis qué? No tengo ganas de ir a la iglesia. No tengo ganas, es que no siento. No siento. Esa es esta etapa. En serio. Pero cuando uno ya pasa esa etapa, ya se niega. Se niega. Se niega su voluntad. No tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Cómo que no tenéis ganas de ir a la iglesia? Vas en el nombre de Jesús. Uno se ministra. Es distinto. Porque todos tenemos en nuestro momento. Pero hay un dicho. El que quiere vestirse de celeste, que le cueste. Pero es para el cielo que vamos, po. Entonces, negarme. Quiero solo poner un ejemplo y termino. Negarse a hacer daño. Eso es algo que tenemos que aprender. Porque estamos hablando que ya en la etapa de discípulo, aquí, en la etapa de discípulo, light. Si quiero voy, si quiero no voy, nadie me dice nada, light. ¿Sí? Si siento, no siento, me quiere, no me quiere, light. Tranquilo, aquí. ¿Sí? Aquí, si el hermano no me saludó, me enojo y dejo de ir como un mes. Cuando ya se me pasó, voy otra vez. Sí, esta etapa. Pero de aquí para allá ya es negarse. Es un crecimiento. Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, hay muchos negarse en la Biblia. Y yo quiero poner cada domingo varios negarse. Y yo quiero hablar de uno rápidamente, que es negar a hacer daño. Con este quiero terminar. Primera de Samuel, capítulo 24, verso 6. Si alguien me puede buscar el texto bíblico, se lo voy a agradecer mucho para leer los versos anteriores. Verso 6 dice: y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. El contexto de lo que estaba pasando ahí, yo no voy a hablar de cerca de ahí había una cueva donde entró para hacer sus necesidades. Para un poquitito. Miren el contexto. ¿Cuántos hombres fue a buscar? 3,000 hombres. Fue a buscar 3,000 hombres, de tal manera que a través de estos 3,000 hombres, ellos, ¿a quién iban a buscar? A David. ¿Qué iban a hacer? Lo querían matar. Le querían hacer daño. Lo querían destruir. Y hubo un momento en el que tuvieron que parar. Sí, pues. Sí, es la ley de la vida. Y entró una cuevita el hombre. ¿Se dieron cuenta o no? Ya, ok. Eso quiere decir que están prestando atención a la lectura. El hombre pasó a una cuevita. ¿Sí? No sé si habrían figuritas, no sé qué figuritas habrían, pero entró a una cueva. La cosa es que el tipo estaba haciendo sus necesidades. Y David estaba ahí.
Y él tuvo la oportunidad de cortarle el borde de la manta de él. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Podrían leer lo que le dijeron sus hombres a David? Los hombres le dijeron a David: este es el día al que se refería el Señor cuando te dijo: te entregaré a tu enemigo para que hagas con él lo que mejor te parezca. Entonces David se acercó a Saúl sin hacer ruido y cortó el borde del manto de Saúl, sin que él se diera cuenta. Pero a David le remordió la conciencia por lo que había hecho. Ok, déjenme explicarles. Miren qué tremendo. ¿Se han dado cuenta que hay gente que usa el nombre de Dios para motivarte a que le hagas daño a alguien? Quiero hablar de esto. Denme un minutito para poder terminar. ¿Cuál era el contexto? Porque estamos hablando de aprender a negarse. David tuvo la oportunidad de matar a su enemigo. Matar al tipo que lo quería matar. Él lo pudo hacer. Él tuvo la oportunidad de hacerlo. ¿Y por qué? Porque siempre va a haber una oportunidad para que uno haga daño. Siempre. Siempre va a existir esa oportunidad. Siempre. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando él sintió un remordimiento y dijo: no, yo no puedo hacer esto. Aunque esta persona es una persona que me ha hecho daño. Esta es mi oportunidad para vengarme. Esta es mi oportunidad para hacerle daño. Escuchen por favor todas las personas que han sufrido daño de otros. Porque hoy estamos hablando, aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. Van a haber oportunidades para que tú hables mal de esa persona, van a haber oportunidades para que tú le hagas daño a esa persona. ¿Por qué? Porque va a ser la justificación porque él es la persona que te está haciendo daño. Pero ¿sabes qué significa negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es ya no hacer tu voluntad, sino hacer la de Dios. Y puede ser que alguien te haya hecho daño. Puede ser que haya alguien que haya hablado mal de ti en tu trabajo. Puede ser que alguien haya hablado mal en contra de ti en la calle. Puede ser que haya alguien con mucha maldad te ha buscado para hacerte daño y te tiene envidia allá afuera. Yo vengo de parte de Dios, que parte de negarse incluye ese sentimiento. En el nombre de Jesús, aprender a negarse. Miren este caso. El caso, tal vez uno de los casos más impresionantes que se ven en la Biblia. Respondiendo Judas, el que le iba a entregar, le dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y él dijo, ¿se recuerdan? Jesús siempre supo que Judas lo iba a traicionar. Jesús siempre supo que era una persona que el sentimiento que había en Judas era fuerte, era feo. Pero no le hizo nada. Vemos a un David que se negó a actuar para hacerle daño a alguien que le estaba haciendo daño. Entonces yo tengo que decirte algo de parte de Dios. Yo no sé a quién el Señor le está hablando esta mañana. No lo sé. Pero puede ser que tú estés impidiendo pasar a una nueva etapa de tu vida. Simplemente
Porque no estás dispuesto a negar un sentimiento a negarte un sentimiento de enojo, un sentimiento de rabia, un sentimiento de injusticia que se hizo contigo. Yo mientras meditaba, porque aquí hay mucho que hablar, todos nosotros en alguna oportunidad hemos sido afectados por chismes, hemos sido afectados por personas. Todos en alguna manera hemos sido víctimas o hemos sido escenarios de injusticia. Todos. Todos. Pero a veces ese escenario de injusticia, el diablo lo que quiere es ganar derecho a amargar tu corazón. Hacerte pensar el momento en que tú le vas a hacer el daño cuando lo encuentres en la cueva. Tengo algo que decirte. El caso de los dos se quitaron la vida. Porque las personas que se levantan en contra, las personas que no son buenas, tarde o temprano tienen su paga. Pero que nunca mueran por nuestra mano. No es nuestro deber. Porque podríamos desgraciar nuestra vida. Estoy hablando espiritualmente. Hablaron en contra tuya, bendícelos. Renuncia a ese sentimiento. Eso te va a hacer crecer, eso te va a hacer entrar a una nueva etapa. Es injusto lo que te hicieron. David podría, por eso hasta los hombres, imagínense, hasta utilizaron el nombre de Dios. Este es el día que el Señor te entregaría a tus enemigos. Mira qué tremendo. Va a haber gente de la iglesia misma que te va a decir, hable con él, hágale esto otro. Todo. La gente a veces da consejos utilizando el nombre de Dios, motivando los sentimientos feos. ¿Cómo así? Cada vez que alguien venga contigo a contarte algo de otro, tienes que llevarlo a que esa persona perdone o ame, pero no motivar más el sentimiento que tiene. Porque el sentimiento de renuncia te va a hacer crecer. Niégate a ti mismo y sígueme. Entonces, estas son cosas prácticas que nosotros tenemos que conversarlas. Hay sentimientos, hay cosas injustas que van a pasar, sí. A veces con la misma familia de uno, a veces las situaciones, y hay cosas injustas que uno dice, Padre, que un rayo le caiga, por favor. Uno quisiera tal vez orar de esa manera, pero no es nuestro deber. Yo vengo de parte de Dios a decirte, muchas personas no pasan a un siguiente nivel porque no renuncian, no se niegan a un sentimiento de dolor, de rabia. Sienten rabia por alguien, sienten rabia por una persona, sienten ese sentimiento. Ese sentimiento no te deja crecer, no te deja pasar a una nueva etapa. Por eso es que hay que negarse. Negarse es decir, Padre, yo renuncio a mi voluntad, renuncio a mi sentimiento. Tengo a esta persona en la cueva, lo tengo listo, pero no, Dios me libre. ¿Sí? Jesús podría haberlo hecho con Judas, pero no lo hizo. No lo hizo. Tanto que podríamos hablar. Y termino. La decisión de seguir a Cristo hará que su grandeza se perfeccione en nuestra debilidad. De esta manera llegaremos a nuestro destino eterno. Esta es una frase que pusimos la semana pasada. Pero yo creo con todo mi corazón que no podemos hablar de grandes renuncias visibles, como que alguien venga a decirme, porque tal vez vale más esto otro. Alguien pudiera decirme, pastor, Dios me ha hablado esta mañana y voy a renunciar a mi trabajo. Si ahí me lo han dicho, pues,
un montón. Y que si hace rato quería dejarlo, ¿verdad? Pero como que, pastor, voy a renunciar a mis estudios universitarios. Oigan, te quiero decir esto: delante de Dios vale más que renuncies a ese sentimiento feo a que una renuncia aparentemente grandiosa. Hay cosas que Dios ve que nosotros no vemos, y el sentimiento de falta de perdón son cosas que no nos dejan crecer. Negarse. Niégate a esa rabia, niégate a ese dolor. Uy, a eso. Niégate. Es que no puedo. No. Niégate. Respira, camina, no sé qué. Niégate hasta que lo domines. Y cuando lo logres dominar y logres subyugar ese sentimiento, vas a crecer mucho. Vas a pasar a otro nivel. Y Dios te va a llevar a un nivel mucho más alto. 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 Yo les conté lo que me pasó. Nunca voy a olvidar. Dios me enseñó esto que les estoy contando. En Guatemala me tocaba predicar hace años atrás. El pastor de la iglesia donde me congregaba dejó a cargo un anciano, dejó a cargo a un líder. Y este líder, yo llegué preparado para predicar y me dice 15 minutos antes de predicar: siento en mi corazón que tú no eres el que va a predicar hoy. En serio, yo sé que eso no les ha pasado a ninguno de ustedes, a mí me pasó. Yo tragué saliva, me preparé, había estudiado un montón, me preparé y me fui a la casa a cambiar y volví al culto igual. No, parece que me quedé ahí, me quedé sentadito ahí avergonzado porque yo iba con él y era una iglesia grande. Y me dice: el próximo culto predicas, y el siguiente culto, el siguiente domingo vuelvo a llegar preparado y el hombre vuelve a sentir lo mismo. Y me vuelve a decir: el Señor me dijo que tú no predicabas hoy. Pero en serio, es como que yo te diga eso, Marcelo. Es como que yo te diga 15 minutos antes que no predican. Enfrente de toda la iglesia. O sea, no enfrente de toda la iglesia, sino que ya estando la iglesia. Yo recuerdo que me subió una adrenalina a mí. Y me dieron ganas de bajarme la cruz. Como dice Bernardo, se iba a espantar la paloma. La paloma es el Espíritu Santo, ¿va? Entonces cuando uno se enoja se ahuyenta, se va el espíritu, pues. Ya le conté ese chiste. Entonces el punto es, yo me recuerdo que tuve que quedarme callado, lloré de impotencia. Y tuve que amar a ese hermano. Yo tuve que amarlo. Me hizo la vida imposible ese hermano, pero ustedes no tienen idea. Pero asústense más. 30 años de haber estado con el hermano Otto. Porque así se jactaban. Esa era como una cosa ahí. Pero mira, pero aún eso Dios lo usó para enseñarme a mí. Entonces yo lo amé, lo bendije. Es tremendo porque cada vez que yo voy lo sigo viendo en el mismo lugar. Después de 20, 15 años, 18 años. Entonces, para terminar, siempre van a haber actos injustos. No ores para que ya no hayan actos injustos. Ora para aprender a vivir en medio de ellos. Y que no nos hagan daño. ¿Alguien dice amén? Que ya no nos hagan daño.
¿Qué tal si le pedimos al Señor aprender a renunciar? Póngase de pie, póngase de pie. Tantas cosas que pudiéramos hablar. Padre, gracias, gracias por tu diseño. Aleluya, aleluya. Cantémoselo al Señor, cantémoselo, aprendamos a renunciar a tantas cosas. Dígaselo. Yo no sé a qué tienes que renunciar. No sé a qué te tienes que negar. ¿Hay un sentimiento? ¿Hay algo específico? Para siempre quiero amarle y agradarle Solo a Él. solo a Cristo. Yo me entrego. Con el fin de serle fiel. Para Siempre yo quiero amarle y agradarle solo a Él. yo me rindo. Yo me rindo a Él. Sí, yo me rindo. Yo Yo me rindo a a Él. solo a Cristo. Yo me entrego. Dile. Yo renuncio a todo sentimiento de enojo, de rabia. Yo me niego para que tu voluntad se pueda desarrollar en mi vida. Quiero crecer, quiero avanzar, quiero crecer, quiero avanzar. No quiero quedarme con este sentimiento. Me entrego, quiero Serle fiel. si yo me rindo, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Quiero serle, Quiero serle fiel. Quiero ser. sin que pierdan esta comunión. Yo siento en mi corazón hacer algo. Neri, ven por favor, ven, quédense ahí en su lugar. No tomen asiento. Ven, párate acá. Él no tiene idea, pero les quiero decir esto. Mientras yo les predicaba, pensaba en el caso de Neri. Muchos no conocen la historia de este joven, y tal vez yo le voy a dar la oportunidad un día para que él predique y pueda contar lo que Dios ha hecho. Cuando él vino a Chile con un propósito de trabajo, él me contó, dentro de todas sus cosas, su experiencia dura con su padre, porque su padre él no creció con su papá. Su papá lo abandonó, y la clásica historia dura y difícil. Pero recuerdo que él lo único que anhelaba era perdonar a su papá por todo lo que él experimentó, por todo lo que él vivió. Porque la vida de Neri no fue fácil. Entonces un día me dice: pastor, quiero ver a mi padre en Guatemala. Él es guatemalteco,
porque yo creo que lo perdoné, tengo ganas de verlo, estar con él, etcétera. Entonces, el Señor escuchó su oración y el Señor le permitió exactamente ir, estar con él, compartir con él, soltar y ser libre. Dios le dio el privilegio de ser libre de ese sentimiento de cualquier niño que creció sin su papá. Y fue y soltó ese sentimiento sin saber que en el mes en que él iba a estar en Guatemala, su padre sufriría un impacto y falleció. Es decir, Dios permitió que el padre de Neri estuviera vivo hasta que llegara, porque él había tenido otros accidentes, otros impactos, hasta que él llegó. Entonces yo quiero decirte esto: donde primero se tiene que aprender a perdonar es aquí. Y Dios en su momento te va a permitir estar con esa persona y liberarla, liberar a esa persona y que él sea libre, porque él desde ahí ya no es el mismo. Empezó a crecer, empezó a desarrollarse y empezó a dar frutos, y yo he sido testigo de eso. Y es el principio, porque él es un jovencito, es el principio de lo que Dios va a hacer. Pero todo arranca, todo parte con la decisión de renunciar a sí mismo. Porque él podría haber dicho, y probablemente lo pensaste: cuando yo crezca lo voy a agarrar, como crecen muchos, y voy a ser fuerte, le voy a reclamar porque hizo eso con mi madre o hizo eso conmigo. Pero esa no fue su actitud. Su actitud fue amarlo, fue llegar con él, compartir con él, perdonarlo. Tuviste una conversa con él, ¿verdad? Y lograste conversar eso. Entonces, sí. Días después lo mataron. Pero después de que se perdonaron, ocurrió eso. Son cosas que a veces no comprendemos y que son testimonios que están en nuestra iglesia, silenciados aquí, en silencio, porque caras vemos, corazones no sabemos, dice aquel dicho, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no somos capaces ni de perdonar una mala cara. ¿Cuándo vamos a crecer así? Explícame eso. ¿De qué crecimiento estamos hablando? Sino renunciar, negarse, nos hará crecer. ¿Alguien dice amén? Ya nos vas a contar tu testimonio con más detalle. Te agarré de sorpresa. Gracias, Nerito. Vamos a prepararnos para ofrendar. Prepare su ofrenda y